El polvo nunca miente en Arizona. Se levanta diferente cuando algo malo está por venir, más pesado, más rojo, como si la tierra misma estuviera sangrando antes de que nadie derramara una sola gota. Eso fue exactamente lo que vio Thomas Callahan la mañana en que firmó los papeles de la hacienda Piedra Roja, aunque en ese momento no supo leerlo. Nadie le había enseñado el lenguaje del desierto, y eso, con el tiempo, le costaría todo. Thomas había llegado al territorio de Nuevo México desde Tennessee, con las manos vacías y el corazón lleno de una ambición que los años de guerra habían templado hasta volverla casi religiosa. 42 años, espalda ancha, mirada azul acostumbrada a medir distancias. El tipo de hombre que construye cosas y cree que construir es suficiente razón para existir. Había peleado en el lado equivocado de una guerra justa, sobrevivido por pura terquedad, y decidido que el oeste era la única dirección que le quedaba. No hacia la redención, sino hacia el olvido, hacia algo nuevo, hacia tierra propia. La hacienda Piedra Roja llevaba 3 años abandonada cuando Thomas la encontró. El agente de tierras, un hombre delgado y sudoroso llamado Elmer Pratt, la había listado a un precio ridículamente bajo, el tipo de precio que debería haber hecho sonar todas las alarmas en la cabeza de cualquier hombre sensato. Pero Thomas Callahan no era sensato en ese momento. Era hambriento, y el hambre tiene una manera muy particular de silenciar la razón. Pratt le mostró los linderos una tarde de octubre, cuando el sol caía sobre las colinas de piedra caliza y pintaba todo de un naranja que parecía inventado. 3000 acres de pastizal, agua permanente en un arroyo que cruzaba la propiedad de norte a sur, una casa de adobe que necesitaba trabajo pero tenía buenos cimientos, y 2 corrales grandes que solo esperaban ganado. Thomas caminó por esa tierra durante 2 horas con los ojos brillando como los de un niño, calculando, midiendo, imaginando. Fue durante esa caminata que vio por primera vez la línea de árboles al este. Álamos blancos, perfectamente alineados, que marcaban el límite entre su nueva propiedad y algo que Pratt todavía no había mencionado. ¿Qué hay más allá de esos árboles?, preguntó Thomas sin dejar de caminar. Pratt tardó un segundo de más en responder. Solo un segundo, pero en el silencio del desierto, ese segundo resonó como un disparo. «Territorio federal», dijo el agente, con una sonrisa que no llegó a sus ojos. «Nada de qué preocuparse». Thomas lo miró. Pratt sostuvo la mirada, y el trato se cerró 3 días después en la oficina del condado, con tinta negra sobre papel amarillento y el apretón de manos más rápido que Thomas recordaría en su vida. Lo que Pratt no dijo, lo que Thomas descubrió por sí mismo 2 semanas después de mudarse, cuando ya tenía 20 cabezas de ganado en los corrales y una contratación de 4 vaqueros pendiente, fue que al otro lado de esos álamos blancos vivía una banda apache de la rama Chiricahua, liderada por un hombre al que los blancos llamaban Sombra Gris, y cuyo nombre verdadero era algo que pocos anglos habían aprendido a pronunciar y menos aún a respetar. Una comunidad de casi 200 personas que llevaba generaciones en ese valle, que conocía cada piedra, cada corriente subterránea, cada cambio de viento, con la intimidad con que un hombre conoce la palma de su propia mano. El primer aviso llegó un lunes por la mañana, tan temprano que la oscuridad todavía no había terminado de retirarse del todo. Thomas salió de la casa al amanecer con una taza de café en la mano, como hacía cada día, para mirar cómo la luz llegaba sobre las colinas. Era su ritual, su manera de sentir que la tierra ya le pertenecía, que no era un sueño del que pudiera despertar. Pero esa mañana, clavado en el poste de madera más cercano a la puerta, encontró algo que lo detuvo en seco y le volcó el café sobre los dedos sin que lo sintiera. Era una flecha. No disparada, no incrustada con violencia, sino colocada con cuidado, atada al poste con una tira de cuero rojo, con la punta apuntando directamente hacia la puerta de su casa. De la flecha colgaban 3 plumas de halcón y un pequeño saco de cuero pintado con signos que Thomas no entendía, pero cuya intención era absolutamente imposible de malinterpretar. Alguien había estado aquí en la noche.
Alguien lo había observado dormir. Y alguien quería que lo supiera. Thomas arrancó la flecha del poste con la mandíbula apretada y la sostuvo entre los dedos durante un largo momento, mirando la línea de álamos al este con una expresión que mezclaba el miedo con algo que en ese momento él mismo llamó determinación, aunque con los años aprendería que en realidad se llamaba orgullo. El tipo de orgullo que mata a los hombres más lentamente que cualquier flecha. Esa misma tarde fue al pueblo de Cartero Creek, el asentamiento más cercano, a unos 20 kilómetros al oeste. Era un lugar pequeño y polvoriento, con un salón, una herrería, una tienda de provisiones y el tipo de silencio incómodo que se instala en los lugares donde la gente ha aprendido a no hacer demasiadas preguntas. Thomas entró al salón y pidió whisky, y en la tercera copa le preguntó al cantinero, un hombre corpulento de apellido Dundee, si sabía algo sobre los apaches del valle. Dundee limpió el vaso que tenía en la mano con una lentitud deliberada antes de responder. «Todos saben algo sobre los apaches del valle», dijo. «La mayoría prefiere no recordarlo». Thomas sacó la flecha de su saco y la puso sobre la barra. Dundee la miró un momento, luego miró a Thomas, luego volvió a limpiar el vaso. «¿Dónde la encontraste?» «Clavada en el poste de mi puerta esta mañana». El salón no era ruidoso, pero en ese momento se volvió más silencioso todavía. Dos hombres que jugaban cartas en la esquina levantaron los ojos. Un viejo sentado junto a la ventana dejó de mecerse. «Eso es de sombra gris», dijo el viejo desde su rincón, sin que nadie le hubiera preguntado. Su voz era el sonido de la madera vieja bajo el peso. «Las 3 plumas de halcón son suyas. Nadie más en el valle usa ese signo». Thomas se giró hacia él. «¿Y qué significa?» El viejo lo miró con la paciencia infinita de alguien que ha visto a muchos hombres hacer la misma pregunta y sabe exactamente cómo termina la historia. «Significa que ya sabe que estás ahí. Significa que todavía está esperando». «¿Esperando qué?» «Que te vayas». Thomas bebió el resto de su whisky en silencio. Recogió la flecha, dejó una moneda en la barra y salió al sol de la tarde. Montó su caballo, apuntó al este y emprendió el camino de regreso a Piedra Roja con la espalda recta y la flecha atada al saco, pensando que los viejos siempre exageran, que los apaches tenían un tratado que cumplir, que esta era su tierra comprada con dinero legal, y que ninguna flecha clavada en un poste iba a cambiar eso. Esa noche durmió mal. No porque tuviera miedo, se decía a sí mismo, sino porque el viento sonaba diferente. Venía del este, como siempre en esa época del año, pero traía algo que no sabía nombrar, algo que rozaba los bordes de la conciencia sin terminar de volverse pensamiento claro. A la mañana siguiente contrató a sus 4 vaqueros en Cartero Creek, 2 hermanos tecanos llamados Dick y Roy Pryor, un mexicano callado de nombre Aurelio que conocía el terreno como pocos, y un hombre joven de Oklahoma de apellido Marsh, que aún no había visto suficiente para perder el entusiasmo. Les pagó por adelantado, les dio instrucciones claras, y durante las siguientes 3 semanas la vida en Piedra Roja tuvo la apariencia engañosa de la normalidad. El ganado pastaba bien, el arroyo corría limpio. La casa de adobe fue reparada tabla por tabla, viga por viga, con las manos de Thomas y de sus hombres. Aurelio demostró ser un cocinero extraordinario y un silencio aún más extraordinario. Los hermanos Pryor eran ruidosos y eficaces. Marsh aprendía rápido, pero Aurelio, que conocía este territorio desde antes de que existiera Cartero Creek, no miraba nunca hacia los álamos blancos del este sin algo en la expresión que Thomas aprendió a reconocer, pero no a interpretar correctamente. No era miedo exactamente. Era la clase de respeto que se le tiene a las cosas que no se pueden comprar, ni cercar, ni renombrar con un título de propiedad. Un día, mientras reparaban el segundo corral, Aurelio se detuvo y miró hacia el este durante un momento largo. Luego dijo, sin dirigirse a nadie en particular, como si pensara en voz alta, «Esta tierra tiene dueño antes que nosotros». Thomas lo escuchó, lo procesó, y siguió clavando tablas.
El segundo aviso llegó 17 días después del primero, y esta vez no fue algo que pudiera arrancarse de un poste y guardarse en un saco. Thomas salió al amanecer como siempre, y encontró su ganado. Todo en orden, todos en su lugar, los 20 animales exactamente donde deberían estar, excepto por una cosa, alrededor del corral, trazado en la tierra con una precisión que ningún hombre entre sus vaqueros habría podido lograr, sin que alguien lo escuchara, había un círculo perfecto de piedras pintadas de rojo. Cientos de piedras, cada una del tamaño de un puño, cada una pintada con el mismo rojo oscuro que hacía demasiado difícil no pensar en sangre. El círculo era perfecto, ininterrumpido, como una sentencia. Thomas llamó a sus hombres. Los 4 salieron y miraron. Nadie dijo nada durante un tiempo que se sintió demasiado largo. Fue Aurelio quien habló primero, y lo hizo con la voz baja de quien no quiere provocar al eco. «Señor Callahan», dijo, «esto no es una amenaza, esto es una promesa». Thomas miró el círculo, miró a sus hombres, miró la línea de álamos al este, que en la luz del amanecer parecían más oscuros, más altos, más definitivos que nunca, y en lugar de sentir el miedo que habría sido completamente razonable sentir, sintió algo que en su pecho reconoció como rabia, la rabia específica del hombre que ha pagado por algo y no tolera que nadie se lo discuta. «Recojan las piedras», dijo, «todas, y las tiran al otro lado del arroyo». Nadie se movió por un segundo. «Señor Callahan», comenzó Aurelio, «he dicho que las recojan». Las recogieron, y mientras lo hacían, mientras Thomas observaba con los brazos cruzados y la mandíbula apretada, ninguno de sus hombres pudo evitar mirar de reojo hacia el este, hacia los álamos blancos, hacia la orilla invisible de un mundo que seguía sus propias reglas con una paciencia que no se parecía en nada al tiempo que manejaban los hombres como Thomas Callahan. Esa tarde, cuando el sol ya bajaba y las sombras se estiraban largas sobre el pastizal, Marsh, el más joven, se acercó a Thomas mientras éste revisaba el arroyo. «¿Cree que volverán?», preguntó. Thomas no levantó la vista del agua. «Ya están aquí», respondió, y entonces ocurrió algo que ninguno de los dos olvidaría mientras viviera. En el borde del pastizal, en el límite exacto donde la hierba terminaba y comenzaba la sombra de los álamos, durante exactamente 3 segundos, apareció una figura, inmóvil, alta, con una manta oscura sobre los hombros y el rostro completamente en sombra. 3 segundos, ni uno más, y luego la figura desapareció como si hubiera sido absorbida por los árboles, sin sonido, sin movimiento visible, como si nunca hubiera estado allí. Marsh agarró el brazo de Thomas sin darse cuenta de que lo hacía. Thomas no se movió, no habló. Solo siguió mirando el punto donde la figura había estado, con los ojos entrecerrados y algo oscuro instalándose en el fondo de la mirada. Algo que no era exactamente miedo ni exactamente valor, sino la mezcla inquieta de los dos que precede a las decisiones que no tienen vuelta atrás. Esa noche, a la luz de la lámpara de aceite, Thomas Callahan sacó los papeles de la hacienda Piedra Roja, los desplegó sobre la mesa y los estudió durante 1 hora larga. Cada línea, cada lindero, cada número. La tierra era suya, legal, documentada, comprada. Se repitió eso varias veces mientras el viento del este rozaba las paredes de adobe y la lámpara temblaba sin razón aparente. Suya, pero en algún lugar al otro lado de los álamos blancos, en un valle que los mapas federales nombraban como territorio sin reclamar y que los apaches chiricahuas conocían simplemente como el lugar donde sus abuelos habían sido enterrados. Sombra Gris estaba sentado frente a un fuego mirando las llamas con la calma profunda de quien lleva generaciones aprendiendo que la tierra no pertenece a los papeles, sino a los huesos que descansan debajo de ella. Y había tomado una decisión. El viento siguió soplando del este toda la noche, y al amanecer del día siguiente, cuando Thomas Callahan salió con su café habitual a mirar la llegada de la luz, encontró algo que le congeló la sangre de una manera que ninguna flecha ni ningún círculo de piedras había logrado. El corral estaba abierto,
El ganado, los 20 animales, había desaparecido, pero eso no era lo peor. Lo peor era lo que había en el lugar exacto donde había estado el círculo de piedras rojas. Una sola cosa, colocada con la misma precisión perturbadora que las piedras, con la misma geometría imposible de ignorar. Era el sombrero de Marsh. Y Marsh no estaba en ninguna parte.